Bueno, mi nombre es Blanco Gabriel y en este video vamos a realizar un repaso de investigación de todos los temas ya vistos en el ciclo lectivo del año 2020. Placa característica. Para comenzar, cada motor debe contar con una placa de característica que esté presentada preferiblemente en español, para que así sea fácilmente visible y se encuentre bien ajustada al motor. Estas placas deben ser de acero inoxidable, la pintura del motor no debe cubrirlas. Entonces la información debe ser grabada en el metal de las placas de tal manera que pueda ser leída siempre. Ahora vamos a mostrar unos datos, los cuales son los mínimos que debe llevar cada placa en cualquier motor de corriente alterna, ya sean monofásicos o trifásicos. Ahora yo voy a ir enumerando cada dato de los que debe llevar cualquier placa característica de un motor, que están representados en la numeración de la placa característica que podemos observar en el lado izquierdo de la pantalla. En el punto número 1 contamos con el nombre del fabricante. En el punto número 2 debemos encontrar ahí el tamaño o la forma de construcción. En el punto número 3 debe estar ubicada la clase de la corriente, el cual es el dato más relevante. Ya en el punto 4 está la clase de la máquina, ya sea un motor o un generador. Punto número 5 se encuentra el número de fabricación. En el 6 la identificación del tipo de conexión del arrollamiento. Y en el 7, 8 y 9 podemos encontrar lo que son la tensión nominal, intensidad nominal y la potencia nominal, donde esta última está indicada en kilowatts para los motores y generadores de corriente continua e inducción, además de la potencia aparente que está indicada en kilovolt ampere en los generadores síncronos. Justamente en el punto 10 podemos encontrar la unidad de potencia, como puede ser el kilowatts. Ya en el punto 11 encontramos el régimen de funcionamiento nominal, en el 12 el factor de potencia, en el 13 el sentido de giro, en el 14 la velocidad nominal, que está representada en revoluciones por minuto. Ya en el 15 podemos encontrar la frecuencia, pero la frecuencia nominal. En el punto 16 la excitación en las máquinas de corriente continua y también en las máquinas síncronas, que se puede representar como ERR. Y como LFR podemos encontrar al inducido para las máquinas asíncronas. En el punto 17 se encuentra la forma de conexión del arrollamiento inducido. En el punto 18 para máquinas de corriente continua y síncronas se representa la tensión nominal de excitación. Y para los motores de inducido de anillos rotantes se encuentra la tensión de parada del inducido. Por lo tanto, en el punto 19, para las máquinas de corriente continua y síncrona, está representada la corriente nominal de excitación, y para los motores del inducido en los anillos rozantes, se representa la intensidad nominal del motor. En el punto 20, la clase de aislamiento, en el 21, la clase de protección, en el 22, el peso ya sea representado en kilogramos, y por último, en el número 23, se encuentra el número y año de edición. Como para mostrar un ejemplo, tenemos esta placa de Siemens que nos indica todos los datos que debe llevar una placa de característica o similar a lo que hemos explicado en esta parte del video. Arranque directo de un motor. Este circuito, al ser con enclavamiento, generalmente es el que se encarga de activar o desactivar el circuito de mando del automatismo, permitiendo así que dicho circuito siga activo o desactivo a pesar de que ya haya desaparecido la orden de marcha o de paro. Su funcionamiento básicamente consiste en dos funcionamientos separados, pero relacionados a través de sus componentes. Por un lado, el circuito de mando es el que alimenta la bobina del contactor, representado como KM1, y por otro lado el circuito de potencia es el que alimenta el motor. Ahora bien, al accionar el pulsador normalmente abierto, que sería nuestro pulsador de marcha, el circuito quedará cerrado y enclavado, debido a que los contactos auxiliares permanecerán cerrados, alimentándose así a la bobina del contactor. Por lo que para abrir el circuito basta con pulsar el pulsador normalmente cerrado, que será nuestro pulsador de paro, y de esta manera ya todos los componentes vuelven a su estado de reposo. Inversión de giro de un motor. Para invertir el sentido de giro de un motor trifásico, solo basta con cambiar el orden de conexión de dos de sus tres fases que lo alimentan. Su funcionamiento consiste en que al accionar el pulsador de marcha para KM1, se cierra ese circuito activando la bobina del contactor KM1, haciendo que el motor funcione en un sentido de giro. Ahora, para cambiar el sentido de giro, lo primero que tenemos que hacer es abrir el circuito con nuestro pulsador de paro, para luego poder accionar el pulsador de marcha para KM2, que nos permitirá a través de sus contactos auxiliares enclavados, alimentar por fin su bobina y hacer que el motor funcione en otro sentido. Relé térmico. Estos son los elementos de protección más utilizados para la protección de un motor contra sobrecargas débiles y prolongadas.
por lo que se pueden utilizar tanto en corriente alterna como en continua. Además, estos dispositivos basan su funcionamiento en el calentamiento de los conductores por los que circula la corriente eléctrica. Relé de asimetría y falta de fase. Su función es la de monitorear las líneas de alimentación trifásica para detectar si ocurre una desconexión o si bien se produce una caída de tensión en alguna de sus líneas, para poder así señalizar la falla. Además de esto, quería agregar también que la falta de neutro es un riesgo ya que puede provocar sobretensiones que pueden dañar los bobinados. En este circuito de simulación, los contactos del relé se usan para controlar al contactor para que cuando se detecte la falta de alguna de las fases se desconecte el motor para evitar así cualquier error de funcionamiento. Además, se conectan 3 interruptores luego de las líneas de alimentación para poder simular la falta de fase, y seguido de esto conectamos el relé de falta de fase. Como vemos también, el contacto del relé se conecta en serie con la bobina del contactor. Ahora, para simular este circuito, solo basta con abrir cualquiera de los interruptores que colocamos para simular, y así podemos ver cómo se abren los contactos del relé por falta de fase, desenergizando la bobina del contactor y por ende también el motor.